Link al personal escribo. Sí, sí. Vaya, ok, por ahí les contesté ya algunos. Ya salí mal después de tener solo 10, dice. Vamos a ver cuánto tiene Villalta. Pero no está tan mal, no está tan mal. Es superable en este otro periodo. Lo importante es que logró pasarlo. Ok, vamos a ver por ahí. Ok. Vale, si se fijan, sí, la mayoría ha experimentado una leve reducción en la nota a comparación de los otros dos periodos, pero precisamente es por lo complejo que están ya los ejercicios. No se preocupe si tiene de 6 para arriba, ha logrado pasar el periodo. Eso sí, no se me descuide, por favor. Yo creo que en este tema que estamos viendo ahora, que es un poquito más aplicado, no se me descuide para lograr levantar lo que sería lo que pudo haber bajado. Es mínimo. La mayoría realmente anda súper bien. Ha bajado 2, a lo mucho que pudo haber bajado son 2 puntos, no porque por lo general son centésimas lo que han bajado. Eh, Cualquier duda, yo les voy a estar respondiendo. Ahí déjenme en el chat privado, déjenme todas las dudas que tengan. Yo les puedo compartir lo que sería el cuadrito de la línea justa de sus notas para que usted las vea. Los que me escriban por ahí, me va a tomar un poquito de tiempo, pero yo se lo voy a hacer llegar. O un audio diciéndoles qué es lo que les hizo falta. Aquí lo tengo marcado, pero por respeto a no mostrar todas sus notas en público es que lo mando así, ¿verdad?
sí lo tenemos que resolver el día de ahora porque ya en la noche voy a estar procesando las notas. Los que no entran a la clase son todos aquellos que siempre andan pidiendo después modificación. Es un poquito más complicado, pero yo recomiendo siempre estar pendientes. Vamos a continuar con la clase. Déjeme nuevamente, le digo ahí sus inquietudes. Yo las veo después de la clase en el transcurso del día y si no usted insístame hasta que le dé una respuesta. Les voy a compartir la pantalla para que continuemos con la clase de la unidad. Y si todo está bien, también hágamelo saber para saber que usted está de acuerdo con la nota que se le ha asignado. Ok, me confirman si ven la pantalla, por favor. Sí se ve, licenciada. Ok, creo que este fue de los últimos ejercicios con los que estuvimos trabajando la clase anterior. Ya el día de ahora sí ya les voy a colocar lo que sería la presentación. Mis disculpas, pero como he estado con esto de las notas, no se los pude incorporar, pero ya ahora les voy a colocar lo que sería la presentación, las grabaciones, que yo sé que hay quienes después no las pueden visualizar, no sé por qué se nos da ese problema. Después no las podemos visualizar, entonces yo se las descargo y las publicamos para que sea más fácil. Estábamos hablando acerca de la geometría analítica. Se recordarán que la geometría analítica nos ayuda en diferentes áreas profesionales para comprender las tendencias, las fluctuancias de ciertos valores. Y estábamos viendo cómo utilizar o ubicar lo que son coordenadas en un plano cartesiano y al mismo tiempo vimos cómo ubicar estas coordenadas o estas ordenadas dentro del plano a través de denotaciones de conjunto. Sí recuerdo que nos quedamos, este ejercicio parece que ya lo habíamos visto, nos quedamos en este, que era prácticamente la notación de un conjunto nos solicitaba prácticamente ubicarlo dentro de lo que es el plano cartesiano. Recordando un poquito, cuando hablamos de notación de conjunto, las X y las Y iniciales de mi notación de conjunto, eso me da la pauta o eso se lee el conjunto XY pertenece a los valores, y aquí es donde me dan las restricciones, donde las X son mayores o iguales a 1, pero que esa X corresponde a lo que es un valor absoluto. Explicábamos en la clase anterior que los valores absolutos es como ver la inversa de lo que es el número. Por ejemplo, en este caso tenemos 1, su inversa como valor absoluto sería el lado de los negativos. Y me dice que las X van a tomar el valor de todos, pertenece a todos los números reales, pero que también las Y pertenecen a todos los números reales. Aquí algo que tenemos que ver, jóvenes, es que si, por ejemplo, no me dan esta restricción, si no me dijeran una restricción específica, me están diciendo que las ordenadas están dentro de todos los números reales por X, perdón, y dentro de todos los números reales por Y. Eso equivaldría que cualquier valor numérico de los conjuntos numéricos podría estar dentro de lo que es el plano cartesiano. O sea, en cualquier punto, aquí yo podría colorear cualquier punto del plano cartesiano podría ser parte de este ejercicio. Pero como me dan una restricción y esa restricción es que tienen que ser todos aquellos valores donde X es un valor absoluto mayor o igual que 1, entonces ahí ya tenemos una restricción y son todos aquellos valores que están desde -1
o mayores igual que 1. ¿Cómo los ubicaríamos? Y eso es lo que hablábamos en la clase anterior. Y ahí tenemos los valores. Todos aquellos que están dentro de x igual a menos 1 hacia el lado de las x y hacia arriba de las y todos aquellos que están en 1 iguales a 1 o mayores que 1 del lado positivo. ¿Cuáles son los valores que no entrarían en este conjunto? Los que están en este extremo. Esos no pueden ser parte de las ordenadas de este conjunto o de este plano cartesiano. ¿Qué valores pueden ser? 0, por ejemplo, un punto 0,0 no es parte de este ejercicio. O un valor 0,1 tampoco es parte de este ejercicio. ¿Por qué? Porque está dentro de una área que no involucra el conjunto de mi plano cartesiano. ¿Se comprende, jóvenes? Solo serían lo de los lados entonces. Correcto, solo son sus laterales. Sus laterales en base a lo que es el valor absoluto de la restricción. Pongamos otro ejemplo. Siempre aquí se me ocurre, por decir algo, vamos a cambiar de color para que ustedes lo vean. Imagínense que la restricción fuese el valor absoluto mayor o igual que 2. Imagínense, dice eso. Entonces estaríamos hablando que son las x iguales a menos 2, las x iguales a 2 y las x mayores a 2. Incluso tenemos las x mayores, o no, sería menores, porque en el caso de los negativos es inverso, a menos 2. Entonces, prácticamente nuestra área sombreada iría en esta línea. En esta línea. Y todos estos valores que están en este centro no formarían parte de lo que es el conjunto de puntos del plano cartesiano. ¿Me doy a entender? Sí, ingeniera. Ok, excelente. Vamos a avanzar un poquito entonces. Tenemos otro ejemplo. Acuérdense que veníamos viendo ejemplos, empezamos viendo valores ya con coordenadas específicas que yo les diga, ubíqueme los valores x, y, donde x vale 1 y y vale 2. Después lo vimos utilizando restricciones o un poquito de lógica matemática. Ahora lo estamos viendo con notación. Entonces me dice, dibuje la región dada por el siguiente conjunto. Entonces ya me dan, esto es, recordemos, una notación de conjunto. Cuando usted vea eso y si yo le pregunto en el examen, le pongo esta imagen y le digo, este ejercicio, ¿cómo está expresado? ¿Como ordenadas, como situación problemática o como notación de conjunto? Usted ya sabe que cuando estamos expresados de esta forma, entre llaves, utilizando restricciones, utilizando la simbología de lo que son los conjuntos numéricos, esta es una notación de conjunto. Entonces aquí me está diciendo que la región dada del conjunto de X y Y pertenece o es parte de todas aquellas X mayores o iguales a 1 y aquí me incluye lo que es la variable Y. ¿Cómo le llamábamos a las X, jóvenes? ¿Cómo se llaman las X? Abscisas. Ah, muy bien, son abscisas. ¿Y la Y?
Ordenadas, muy bien, ahí estamos en sintonía. Entonces me dice que las abscisas son mayores o iguales a 1 y las ordenadas son menores o iguales a 3. Donde me dice las abscisas pertenecen al conjunto de números reales y las ordenadas también pertenecen al conjunto de números reales. Entonces, esto me está diciendo que es un rango amplio de valores. O sea, números reales son cualquier valor puedo tomar. Pero en este extremo de acá me está restringiendo esos valores. Me está diciendo exactamente los que yo voy a utilizar. Entonces, acordémonos, tenemos nuestro plano cartesiano. Usted en su cuadernito lo puede dibujar más bonito. Y vamos a empezar a aplicar lo que son las restricciones. Lo primero que me dice es, ups, lo pasé, espérenme que se me fue de paso. Lo primero que me dice es que son todas las X mayores o iguales a 1. ¿Cuáles son las X mayores o iguales a 1? Por aquí tenemos el 1. Entonces aquí tenemos las X. Y me está diciendo que son todas aquellas mayores o iguales. Entonces a partir de aquí, todas las X que tenemos hacia el lado derecho, hacia el lado positivo, van a ser parte de este conjunto. Pero también me está diciendo todas las ordenadas o todas las Y menores o iguales a 3. Entonces, por el extremo de las Y, aquí tenemos el 3. Entonces, ubicamos el 3. Tenemos entonces que los valores que conforman la región de este conjunto son todos aquellos que se encuentran en esta área sombreada. Puede tomar valores, por ejemplo, un 10, X en 10, sí, lo puede tomar porque está dentro de la región utilizada para lo que es este conjunto. Puede tomar valores, por ejemplo, un menos 10 en Y, sí, lo puede tomar porque menos 10 es menor que 3, entonces lo podemos tomar. ¿Qué valores no puede tomar? Por ejemplo, el menos 1 no es parte de la restricción. Sí es parte de los conjuntos reales, pero no es parte de la restricción. Entonces no lo podemos tomar. El 4 en Y no lo podemos tomar porque es parte de los conjuntos reales, pero no es parte de lo que es la restricción. Entonces todos los valores que estén fuera de la restricción son todos aquellos que nosotros no podemos tomar. Es decir, todas estas áreas no van dentro de lo que es la restricción. Esto queda fuera. Solo vamos a tomar las áreas sombreadas. Y cuando le toque a usted colocarlo en los ejercicios, ahí sí va a parecer un poquito que estamos allá por básica, pero yo sí le voy a recomendar que incluso para el parcial usted pueda tener 2 colores de lapicero diferente o de color diferente y un marcador para que usted, si el ejercicio le dice dibuje la región, entonces usted tiene que sombrear la región que corresponde a la notación del conjunto. ¿Preguntas, jóvenes? Lo podemos hacer con colores. Claro, claro que sí. Aquí o sea, acuérdense que mientras más clara sea la expresión que ustedes hagan de sus ejercicios, mejor porque yo lo comprendo un poquito más rápido. ¿Otra pregunta, jóvenes? Entonces ahí sería de 3 hacia abajo, ¿verdad? Correcto. Por el lado derecho. Correcto. Prácticamente nos está diciendo que todo lo que está sombreado con celestito, incrementando, eso puede ir, acuérdense que aquí el eje de las X
Aquí es continuo, aquí sigue. Entonces, todo esto puede ser parte de la región toda vez y cuando esté abajo de la ordenada 3. En ese caso no se va a graficar ni nada, solo se va a poner con color, ¿verdad? Solo se pone el color. Por eso el enunciado del problema dice dibuje la región. Entonces, como me está diciendo la región, yo solo voy a sombrear la parte que pertenece al conjunto numérico. En los otros ejercicios, cuando me dan las ordenadas, entonces ahí sí yo voy a trazar las ordenadas para verlas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Vamos a continuar entonces. Tenemos otro teorema y ese es el teorema de Pitágoras. Es un teorema muy conocido. De hecho, lleva el nombre de su autor, Pitágoras, un físico matemático muy reconocido para lo que es el área de cálculo, física, matemática. Prácticamente en este teorema lo que vamos a estar viendo es que en todos los triángulos rectángulos el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos. Ese es el teorema de Pitágoras. En teoría, algo complejo. En teoría, usted hasta se puede confundir con catetos, rectángulos, triángulos, rectángulos. Pero en aplicación, ¿qué es eso del teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras siempre lo vamos a representar con lo que es un triángulo rectángulo y esa es parte de geometría analítica, por eso el tema de la unidad, porque vemos todas estas, si lo queremos ver así, figuras geométricas, pero ya aplicadas a situaciones problemáticas. Entonces tenemos un triángulo rectángulo a lo cual le vamos a llamar catetos a sus extremos o a sus lados donde se forma un ángulo. ¿De cuánto sería ese ángulo, jóvenes? De 90 grados. 90 grados. Exacto. Hola, Oscar, ya lo vi por ahí. Son catetos, aquellos lados que se forman al extremo del ángulo de 90 grados. Esa es la forma más fácil de identificarlo. Y la hipotenusa es la que está frente a ese ángulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos frente a ese ángulo? Es prácticamente el lado que si nosotros lo visualizamos sin medirlo, nosotros decimos es el extremo más largo. Pero realmente es decir lo que es que está frente a mi ángulo. A eso vamos a llamar hipotenusa. ¿Cómo vamos a utilizar lo que es el teorema de Pitágoras o cuál es la forma de expresarlo en fórmula? Esta teoría, toda esta teoría es exactamente eso mismo. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado, pero es el cateto A más el cateto B o el cateto 1 más el cateto 2. ¿Qué son los catetos? Los lados que están a la par o donde se forma el ángulo de 90 grados. Una forma reducido es C al cuadrado, se representa la hipotenusa y los catetos se representan como A y B y todos esos al cuadrado. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Eso va a ser siempre. Por ejemplo, yo podría tenerlo de esta forma. Entonces es fácil de reconocer la hipotenusa y sus catetos, usted sabe que forman un ángulo de 90 grados. O de repente lo tenemos invertido. Eso va a depender de cómo esté el planteamiento del problema. Pero siempre el extremo más largo de ese triángulo rectángulo sería lo que es la hipotenusa. Esto es álgebra, señores. Esto es un recordatorio nada más para poderlo empezar a aplicar. ¿Y a dónde lo vamos a aplicar?
La geometría analítica me ayuda a ver la distancia entre dos puntos. Estas distancias entre dos puntos, su objetivo es evaluar, por ejemplo. Yo creo que aquí la mayoría es de negocios. Entonces usted puede evaluar cuánto valía la tasa de interés de X préstamo en un año, cuánto va a valer en un periodo de 5 años. O ya estamos en un periodo de 5 años, ¿cuánto valía mi tasa de interés hace 5 años atrás? Entonces, esos son distancias entre dos puntos a través de la parte de negocios. Si no lo queremos ver a la parte de negocios, vámonos a nuestras situaciones reales del día a día. Yo lo podría aplicar, por ejemplo, ¿cuánto peso el día de ahora? ¿Cuánto voy a pesar si empiezo a hacer ejercicio aquí a finales de año? Entonces ya son 2 puntos de referencia y nosotros podemos evaluar cuál es la distancia entre estos 2 puntos o cuáles son los resultados que podemos llegar a tener entre estos 2 puntos. Entonces básicamente ahí es donde aplicamos las propiedades del método de Pitágoras. Tomamos 2 puntos del plano cartesiano y hallamos la distancia en lo que son estos puntos. Si se fija, ahí tenemos un punto X1, Y1 y tenemos otro punto X2, Y2 y evaluamos lo que es su distancia. Al evaluar su distancia, entonces ahí se forma algo que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque forma lo que es un triángulo rectángulo. Entonces ahí es donde viene y empezamos a aplicar lo que sería nuestro teorema. ¿Qué dice nuestro teorema? Es la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Eso me va a generar lo que es la distancia entre dos puntos. Si lo queremos ver de una forma de notación, porque no estamos utilizando ahorita valores, sería aplicado la distancia al cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, donde esas son las abscisas, esas son las ordenadas, y que cada uno representa un punto dentro del plano cartesiano. Por eso es que viene la secuencia de los temitas, que primero vemos que es un plano cartesiano, que son las abscisas, que son las ordenadas, cómo se ubican dentro del plano cartesiano para posteriormente empezar a hacerlo un poquito más aplicable y así poder tener lo que sería nuestra fórmula de distancia entre dos puntos. Hasta aquí esto sigue siendo Pitágoras, pero como nos están pidiendo distancia, si se fijan tenemos que eliminar este cuadrado. Para eliminar el cuadrado de la hipotenusa tenemos que expresar ambos extremos a la raíz cuadrada. Si yo le pongo raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada a ese otro extremo, sencillo, esta raíz cuadrada con esta potencia cuadrada se me elimina y solo tengo como resultado la distancia entre dos puntos, que la distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos y, que serían los catetos de las abscisas más los catetos de las ordenadas. Ingeniera, Dígame. me perdí un poquito, estaba copiando la gráfica. Vi que eliminó el cuadrado de la D, pero no vi con qué otro cuadrado la eliminó. Ok, lo voy a borrar para que lo puedan visualizar. Por favor, gracias. Solo permítanme. Lick puede explicar todo.
perdón, van a disculpar. Vale, lo voy a repetir. Fíjense que esta es la parte donde nosotros tenemos que tener cuidadito, porque los teoremas todos dependen uno de otro. Entonces aquí es donde de un teorema sacamos una fórmula para encontrar las distancias. Mi teorema de Pitágoras me dice que es la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado, donde sus catetos es básicamente el cateto A es la resta de las abscisas de los dos puntos que tenemos ubicados, que sería el punto A y el punto B. Entonces es la resta de sus abscisas. Y el cateto B es la resta de sus ordenadas. Todas estas al cuadrado para no perder de vista lo que es el teorema de Pitágoras. Si se fija, solo cambiamos el teorema de Pitágoras es C al cuadrado. Solo lo cambiamos porque ahora no estamos buscando lo que es la hipotenusa, sino que estamos buscando una distancia. Entonces solo cambiamos la letra y le ponemos D para hacer referencia a la distancia. Pero sigue siendo el mismo teorema de Pitágoras. La distancia al cuadrado igual a la resta de las abscisas al cuadrado más la resta de las ordenadas al cuadrado. Pero ahí todavía es teorema de Pitágoras. Para encontrar la distancia tenemos que quitar ese cuadrado que está en lo que es mi fórmula. Este cuadrado que está acá lo tenemos que eliminar. Ahí sigue siendo teorema de Pitágoras, sigue siendo la distancia al cuadrado, no es un dato real. Para poder tener el dato exacto, tenemos que quitarlo. ¿Cómo lo vamos a quitar? Sencillo. A ambos extremos le vamos a aplicar raíz cuadrada. Cuando aplicamos a ambos extremos la raíz cuadrada, esta raíz se elimina con esta potencia. La raíz la puedo eliminar con la potencia. ¿Por qué? Porque es raíz cuadrada y la A está al cuadrado. Sigue siendo al cuadrado. Entonces, simple y sencillo, las eliminamos. Pero al otro extremo no lo puedo eliminar. Ahí se me queda. Lo único que hice fue poner la raíz cuadrada en ambos extremos para nivelar la ecuación, porque si no me quedaría como patojita. Entonces, para nivelarlo es que lo ponemos en ambos extremos. Así yo puedo eliminar el cuadrado. Ya no es el teorema de Pitágoras, sino que ahora se convirtió en la fórmula que vamos a estar utilizando para la distancia entre dos puntos. No sé si ahora sí se comprende, Oscar, o habrá alguna otra duda. Señora. Comprendido. Qué excelente. Vamos a avanzar entonces. Eso era para encontrar la fórmula de la distancia entre dos puntos. Ingeniera, buenos días. Hola, buenos días. ¿Verdad que es una forma ya establecida? Por eso es que no se puede eliminar, porque, o sea, también se podría eliminar la raíz cuadrada con las potencias que están del otro lado de la igualdad, pero supongo que no, porque es una fórmula establecida. Ah, ok, muy bien. Buena pregunta. Vamos a regresar aquí. Este extremo no lo podemos eliminar. No se puede eliminar, creo que Jessica Martel fue la que me habló. No se puede eliminar, Jessica, porque tenemos dos cuadrados. Entonces, y esos dos cuadrados, esta expresión es una sola. Si yo la resuelvo, aquí me va a quedar una sola expresión. Entonces, no lo puedo eliminar. Si fuera una sola expresión de una vez al cuadrado, entonces ahí sí, lo eliminamos y no hay ningún problema. Pero en este caso tenemos dos cuadrados, entonces no se puede eliminar. De ahí es donde sale la famosa regla de distancia entre dos puntos. Y es por eso que lleva esa raíz. Esa raíz ahí la vamos a mantener. Nos ayudó en su momento a no desequilibrar la expresión, pero sí poder eliminar un término para obtener otro resultado. Muchas gracias, Lick. Ingeniero, otra pregunta. Diga. Ahí viendo la gráfica, Ajá. no sería
En la base de en la base del triángulo no sería de x1 a x2, o porque está de manera invertida. No, así es. Lo que pasa que si yo vengo y resto x1 menos x2, usted se va a dar cuenta de que prácticamente los valores le van a ir quedando negativos. Entonces, dentro de lo que usted ubica los puntos, siempre es valor inicial y valor final. Para encontrar la distancia, invertimos los valores. De donde llegamos, le restamos el origen. De acuerdo, gracias. Okay, ya esto es teoría, todo esto todavía es teoría. Ya vamos a empezar con los ejercicios prácticos, entonces ahí ustedes se van a divertir poniendo todos los numeritos reales, entonces ahí se va a dar cuenta qué pasa cuando los ubicamos de forma diferente. Tenemos un resultado totalmente errado. Incluso podríamos verlo, hay ejercicios donde una vez nos resultó como que íbamos en contra del tiempo, cómo es que el dinero iba incrementando, pero nosotros íbamos en el tiempo retrocediendo. Entonces era precisamente porque los valores los habíamos ubicado al revés. Entonces ahí es donde usted empieza a jugar con los números y a ver las posiciones exactas donde necesita invertir, por ejemplo, donde necesita saber cuánto va a invertir, cuáles son las tasas de inversión. Para los que son de laboratorio o que van a la parte de química farmacéutica, cuánto de X elemento le tiene que incorporar a una vitamina, a crear una fórmula. Entonces ahí es donde créanlo, todo esto funciona. En la parte de ingeniería, yo que veo la parte de informática, cualquiera puede decir, pero ¿y eso cómo le va a ayudar? Claro, si a veces nos toca armar lo que son redes de comunicaciones, ¿a qué distancia tengo que tener un router de otro para que la comunicación no se interfiera? ¿Cuál es el radio del punto medio de una frecuencia de internet, de radio, etcétera? Ustedes por eso ven por qué los medios de comunicación, sus antenas de transmisión están en la parte alta, por qué en las hondonadas no llega la señal. Todo eso es parte de estos teoremas que hasta cierto punto uno dice qué complicados, a quién se le ocurrió inventarlos, pero todo tiene una causa, un motivo, una razón. Entonces ya cuando usted lo empieza a aplicar a su profesión, es donde le encuentra sentido y entonces usted dice, no, realmente ese teorema no es tan sencillo, no es tan básico como lo vimos allá en 8º grado, en 9º grado, sino que ya tiene una parte de aplicación. Y implícitamente lo estamos aplicando a diario sin saber cómo se llama. ¿Usted qué piensa? Por ejemplo, los albañiles no saben nada de eso. Algunos quizás lo han escuchado, pero lo ponen en práctica y lo saben aplicar perfectamente sin haber tenido una educación previa en esos términos. Y se aplica y cuando usted ya se los explica es como que, wow, eso no lo sabía, pero es lo que hago todos los días. Entonces usted ahí va a ir encontrándole lo que es la aplicación. Vamos a continuar. Ingeniera, Hola. un paréntesis. Me encanta con la pasión que usted nos explica el tema. Es que Gracias. es cierto, quizás uno dice en qué me va a servir, pero realmente, o sea, sí, se aplica en muchas cosas. Y cuando usted lo explica, yo digo, puchica, qué pasión con la que lo explica la ingeniera. Ay, gracias. La verdad que sí ha sido, quizás eso depende bastante de cómo a uno lo formaron. Yo recuerdo mis docentes de matemática de allá de 6º, 7º grado, me pusieron una pasión en la parte numérica, que quizás de ahí vienen mis raíces, y traté y me propuse explicar cuando yo fuera docente en algún día, tratarlo de explicar de la mejor manera, porque créanmelo, en la nacional no se explica así. Hay universidades incluso donde no se explica así.
yo pasé mis materias y literal mis maestros me tiraron un borrador en la cabeza por no entenderlo. Entonces yo dije, cuando algún día tenga el privilegio de poder explicar esto, voy a tratar de hacer, porque no es el objetivo llenar su cabecita de fórmulas sin saber para qué las van a utilizar, ¿no? Al contrario, usted tiene que saber en qué momento lo va a aplicar y ya cuando ya estén en su profesión, ya sean todos unos profesionales y les estén pidiendo invertir o usted sea el administrador de un banco, el gerente financiero de cualquier área o su propio negocio, usted se va a recordar y va a decir realmente esto me funcionó, esto lo puedo aplicar, esto lo conozco, no solo empíricamente, sino que sé de dónde viene. Entonces, prácticamente ese es el objetivo y qué bueno que se ve reflejado en ustedes. Vamos a continuar. Vamos a ver otra fórmula que la vamos a utilizar también, pero igual siempre es importante saber de dónde provienen estas fórmulas. Vamos a ver la fórmula del punto medio. ¿Qué es esto del punto medio? El punto medio me hace referencia a un segmento de una recta o de una distancia, por así decirlo. Y está definido prácticamente entre un punto A y un punto B, por eso se llama punto medio. Esto me va a servir cuando, por ejemplo, usted está proyectando tendencias de inversión. Usted sabe que tiene que tener un origen y una inversión o una proyección. Usted puede decir, ahora voy a invertir en un lote de vehículos y los voy a vender aquí a 5 años, voy a retornar esta inversión. Entonces usted está haciendo prácticamente una proyección, una línea recta de cuál va a ser esa inversión en X periodo y cuál va a ser su ganancia. Pero existe aquello que se llama fluctuancia en los medios, pueden haber cambios de tasas de intereses, pueden haber pérdidas en lo que es el valor de la moneda, el valor de la moneda puede decaer, o de repente y simple y sencillo lo que pasó que nadie esperaba una pandemia, pero la pandemia llegó y todas aquellas inversiones se paralizaron. Yo lo puedo ver en un caso, por ejemplo, uno de mis hermanos estaba construyendo una casa y con todo esto se paralizó. Teníamos una proyección de inversión para esa construcción y prácticamente ha cambiado, pero cambió en algo que se llama un punto medio. ¿Por qué? Porque ya teníamos algo, no es la trayectoria, no es lo proyectado, pero sí existe algo. Entonces a eso se define como un punto medio de un segmento de una recta o de un segmento de proyección o de una tendencia de cambios o una evaluación, como usted lo quiera aplicar, donde prácticamente la fórmula que vamos a estar utilizando, se las pongo a continuación. Ups, me fui mucho. La fórmula que vamos a utilizar del punto medio lo vamos a llamar M. Estos ya son valores estándares. M es un punto medio. Y aquí es bien fácil porque solo es buscar una coordenada dentro de mi plano cartesiano o dentro de esa gráfica que yo he proyectado, donde vamos a evaluar la axis 1 más la axis 2, coma, porque acuérdense que estamos encontrando un punto, no estamos resolviendo una fórmula, sino que estamos encontrando un punto exacto. Entonces aquí vamos a evaluar las abscisas entre 2 y las ordenadas entre 2. En este espacio, y aquí si lo pueden visualizar, si van en orden. La axisa 1 más la axisa 2, no vamos del fin al inicio, sino que del inicio al fin. La ordenada 1 y la ordenada 2, y ambas dividido entre 2. Eso me da mi punto medio.
¿Qué puede ser un punto medio? Y como se lo repito, hoy por hoy todas las empresas tuvieron lo que fue la intervención del COVID-19 en su economía. Todas las organizaciones, sin excepción, si es una empresa formal, maneja algo que se llaman presupuestos. Los presupuestos son anuales. Entonces usted hace una proyección origen a inicios de año, presenta su presupuesto y ese presupuesto se tiene que liquidar a finales de año. Pero, por ejemplo, hoy que nos hemos quedado a través de esta pandemia, tenemos que buscar un punto medio. ¿A dónde estamos? ¿Cómo vamos a solventar? ¿Vamos a lograr liquidar? ¿No vamos a liquidar? ¿Qué va a suceder? A eso se le conoce un punto medio. O de repente usted viene y quiere comprar una casa, pero su proyección es pagar esa casa en un plazo de 5 años con una tasa de interés X. Entonces usted se hace su proyección de inversión, cuánto voy a invertir, cuánto va a ser mi inversión. Usted sabe que cuando hacemos un préstamo o un financiamiento, este préstamo inicial no es que se va a reducir, sino que al contrario, si le agregamos la tasa de interés, este préstamo inicial, cuando usted termina de pagar esa casa, ha pagado el doble, el triple o 5 veces el valor inicial solo con la tasa. Entonces usted puede hacer una proyección conforme a sus ganancias, conforme usted vaya adquiriendo más activos para su bien propio. Usted puede decir, bueno, yo tenía proyectado pagar esta casa en 5 años, pero gracias a Dios mi trabajo me permite reducir esa cantidad o ese periodo de pago y lo voy a buscar un punto medio donde yo sé que puedo terminar de solventar esa deuda. ¿Cómo lo vamos a buscar? A través de lo que sería nuestra fórmula o nuestra aplicación del punto medio. Buscar el origen, buscar el final, dividirlo entre 2. Entonces ahí usted va a saber en la fecha exacta donde va a lograr terminar de pagar ese préstamo, ese financiamiento o esa inversión que usted ha realizado. No sé si hay preguntas acerca de cómo vamos a encontrar el punto medio. ¿Estamos bien? Sí, ingeniera, todo bien. Ok, excelente. Entonces vamos a pasar a los ejemplos. Vamos ya con el ejemplo número 8. Me dice hallar la distancia y el punto medio. Aquí ya vamos a ir incorporando 2 términos de un solo para ir avanzando en lo que es el tiempo. Y me dice hallar la distancia, el punto medio entre los puntos. Y ojo que aquí me están dando 2 puntos. Acuérdense, yo le puedo dar puntos, le puedo dar situación problemática o le puedo dar una notación de conjunto y usted lo puede realizar. Vamos a empezar con los puntos. Me dice que el primer punto es menos 3,2 y el segundo punto es 1,5. Entonces ahí vamos a tener siempre nuestro plano cartesiano, nuestros cuadrantes. Y vamos a ubicar los puntos. El primero dice que es menos 3,2, entonces vamos a ubicar menos 3,2. Y el segundo punto me dice que es 1,5, entonces ahí ya lo tenemos ubicado prácticamente. Pero me están pidiendo encontrar la distancia y el punto medio. Entonces vamos a ir encontrando uno por uno. Primero vamos a aplicar lo que es la fórmula de la distancia. Aplicando la fórmula de la distancia tenemos que la distancia, ojo, eso que está aquí entre paréntesis es la distancia entre el punto P y el punto Q, o usted lo puede poner, la distancia entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de X, ¿qué decíamos aquí? Esta es X2
menos x1. Acuérdense que en la distancia vamos del punto final al punto inicial. Entonces sería de x2 menos x1, que serían las abscisas, al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, que serían las ordenadas, o las x o las y. Ese sería x1, y1, y este es x2, y2. Error que solemos cometer, y se los digo porque sí lo he visto bastante y es un error y se los comparto para que no lo cometamos, es hacer eso. X1, X2 y aquí me ponen Y1 y Y2. Eso no es así. Eso es un error. ¿Por qué? Porque cada punto tiene una X y tiene una Y. Si usted lo coloca en ambos extremos XX, no estamos formando un punto que ubicar en las coordenadas. Eso no es una coordenada. Simple y sencillo son dos abscisas. Entonces eso sí tengamos el cuidado que cada uno de los puntos tiene una abscisa y tiene una ordenada. Y en forma, en el orden en que van apareciendo, así va siendo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y sucesivamente. Entonces, en este caso, al operarlo prácticamente, al resolverlo, aquí tenemos una multiplicación de símbolos, menos por menos me va a dar más 3 al cuadrado, eso me va a dar 3 al cuadrado me va a dar 9 si no me equivoco, más 5 menos 2, eso me da 3 al cuadrado, ¿cuánto me les dio? Ahí me lo resuelven, al final eso me queda 5. Ese 5 es el resultado, ojo, de la primer parte que nosotros estamos buscando. ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando? La distancia y el punto medio. Entonces nosotros ya encontramos lo que es prácticamente la distancia. Ahora vamos a buscar el punto medio. ¿Cómo aplicábamos el punto medio? El punto medio no es una fórmula, simple y sencillo es aplicar en la teoría. Ahora sí, en el punto medio, a diferencia de la distancia, en el punto medio si vamos del origen al final. ¿Cuál es el origen? Esta es la X1, esa es la X2, este es Y1 y esta es Y2. Acuérdense, en la distancia vamos del fin al inicio y en el punto medio vamos del inicio hasta el fin. Y así obtenemos lo que son nuestros puntos medios. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? Lee, una pregunta. Lo que está ahí así como igual 5 ya sería la respuesta. Sí, ya esa es la distancia. Ok, gracias. Quiere decir que todo esto de aquí hay una distancia de 5. ¿Cómo hace el procedimiento para sacar 5? Porque es que no me da. Ok, es el X2 menos el X1. El X2 es 1. Si se fijan, aquí tenemos 1. Menos, así es la fórmula, menos el X, ese es el X2, perdón, menos el X1, que sería menos 3. Entonces aquí tenemos menos 3. Primero resolvemos esto. ¿Cuánto nos da 1 menos 3? Ese ahí va a tener que hacer un cambio de símbolo. Eso nos da Sería 4 al cuadrado. 4, correcto. 4 al cuadrado y 4 al cuadrado, eso es igual a 16. Entonces por aquí tenemos 16 más 5 menos 2, eso me da 3. Al cuadrado eso me va a dar 9. Y si se pone 16 menos 9,
eso me da, ups, ahora me dio 7. ¿A cuántos le dio? A ¿Les mí dio me da 7? 7 igual, por eso A le mí decía también me que da me da el 7. 5. Ups, error de dedo, entonces, perdón, aquí no es 5, aquí es 7. Hay un errorcito de dedo garrafal. Me fue el 5. Pero entonces es 7 aquí. Gracias por estar pendiente. Ingeniera, entonces ahí no es más, sino que es menos. Ahí ¿A donde dónde es decía, menos? ahí donde decía en la fórmula de la distancia que decía 16, sería 16 más 9, pero sería menos 9. Ah, entonces es por eso que revisemos. Puede que la fórmula la haya puesto mala. Solo déjenme retroceder en la fórmula. Lo que hizo fue que 16 más 9. No, la fórmula Entonces está... a la respuesta le sacó raíz y por eso da 5. Ay, no hemos aplicado la raíz. Correcto, Ever. Ya ve qué bueno que están todos ahí pendientes. Tiene razón. 16 más 9. ¿Por qué lo resté? Pues 16 más 9, eso me da 25. Ajá, ahí es donde viene. Estamos haciendo mal eso. Espérenme, Sí, tranquilo. así Voy a sí nos da buscar. 5. Sí, ya decía yo. No le había aplicado la raíz. Y lo estaba sumando, no sé por qué lo sumé eso. Lo estaba restando viendo el gran más ahí. Ok, vaya, repitamos. 16 más 9, aquí me va a dar 25. Y ahora sí, aplicamos la raíz, gran raíz, si no la estoy aplicando, perdón. Entonces ahí sí, después que hemos resuelto, ese sí, acordémonos en matemática, resolvemos de adentro hacia afuera. Entonces, es decir, primero resuelvo este pedacito de acá, después vamos a resolver esto de acá, después resolvemos las potencias, después resolvemos el más y por último vamos a resolver esta raíz. Entonces ahí sí nos sale 5. La raíz de 25 es 5. De ahí es donde sale. Ahora sí estamos, gracias a la ayuda de ustedes, ahora sí estamos en lo correcto. ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿Estamos bien? Pregunten, si no, seguimos entonces. Lick, para sacar el punto medio, ¿cómo hizo? Ok, el punto medio, agarramos los dos puntos iniciales que nos dan, que sería ese señor de acá y ese señor de acá. Y en el punto medio, si sumamos las abscisas y las dividimos entre 2 y sumamos las ordenadas y las dividimos entre 2. Es eso que tenemos acá. Hemos sumado menos 3, es esta abscisa de acá, y 1 es este de acá. Entonces lo sumamos, menos 3 más 1 dividido entre 2, eso me va a dar menos 1. Y luego en el otro extremo sacamos las ordenadas, que sería el 2, que viene de este punto de acá. Y el 5 es este otro punto de acá. 5 y 2 lo sumamos, lo dividimos entre 2. Y ese es el otro punto. Aquí sí, en el punto medio es una ordenada la que tenemos que sacar. No sé si Es que observan. le preguntaba que cuando lo divido entre 2, cuando hago el punto de la Y, me da 3.5. Sí. Lo que pasa es que aquí está expresado en fracción, 7 medios. Si usted lo expresa en decimales, 3.5. Es lo mismo. Ah, ok, licenciada, gracias. Bueno, sigamos entonces. Ahí, hoy sí, vamos a ir a otro ejemplo más. Y ahora nos dice, dibujar un triángulo ABC. Y ahorita nos dice una palabra que quizás la vamos a encontrar como nueva, pero nos dice con vértice A y nos da un punto, B otro punto y C otro punto. Entonces ahí no nos vayamos a asustar
nos pide otra restricción y nos dice hallar los puntos medios de D y E. Y usted va a decir, ¿y dónde está D y E? De los lados A y B. Y A y C, ojo, que eso es un solo ejercicio con diferentes restricciones. Entonces ahí lo primerito que usted va a hacer es buscar su plano cartesiano, a hacer su plano cartesiano. Y ir en orden. Lo primero es ubicar los vértices o los puntos que le están dando. O sea, ahí ubicamos el primero que dice que es menos 1,3. Entonces, menos 1,3. El otro dice que es menos 3 menos 1, menos 3, menos 1. Y el otro dice que es 3,1. Entonces, como le puse yo vértices, cualquiera va a decir, ¿y qué es el vértice? Y se lo explico en ese extremo de acá. Vértices, jóvenes, son estas esquinitas. A eso se le conoce vértice. Entonces, como me dice dibujar un triángulo, usted tiene que hacer esta figura, el triángulo, cuyos vértices, estos vértices representan los extremos de cada uno de mis triángulos o los puntos que yo voy a ubicar en el plano cartesiano. El vértice es igual al punto que usted va a ubicar en el plano cartesiano. Si yo, por ejemplo, en un examen le digo cuyo vértice es la abscisa menos 1 y la ordenada menos 3, usted ya sabe que estamos hablando de un punto del plano cartesiano. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Dibujarlo, porque me está diciendo dibujar un triángulo. Entonces lo vamos a dibujar. Ya solo es unir cada uno de sus vértices. Y luego me dice hallar los puntos medios de D y E. ¿Y cuál es D y E? Usted va a decir, ¿y de dónde lo vamos a encontrar? Sencillo, no se me preocupe, ahorita lo vamos a ver. D sería la distancia, por decirlo así, que está dentro A y B. A eso le vamos a llamar D. Esto es clave para que usted me pueda resolver el ejercicio. Acá yo le puedo poner cualquier letra. Cualquier letra yo le puedo decir hallar los puntos medios D y E. O podría ser U y X. Pero yo le estoy diciendo de los lados A y B. Entonces me está diciendo que voy a evaluar el punto medio que está desde A hasta B. Y a eso la ingeniera le llamó D, o le llamó U, o le llamó Z. Cualquier valor. Pero lo que me da la pauta de saber qué es lo que voy a buscar es eso de acá. Y también me pide el punto medio de A con C, es decir, este otro extremo de acá con ese otro extremo de acá. Entonces a esta línea yo la llamé E. Puede tomar cualquier valor, como les repito. ¿Y qué es lo que hacemos? Simple y sencillo, agarramos los valores de esos puntos. ¿Cuánto vale el punto B? El punto B vale menos 3, menos 1. Y el punto A vale menos 1,3. Aquí la clave para saber cuál es el origen y cuál es el fin, porque acuérdense que en distancia agarramos el fin del fin al inicio. Pero en punto medio vamos en orden, de origen a fin. ¿Cuál voy a saber cuál es cuál? Esto me lo dice, este cuadrito donde me representa los lados, me está diciendo que es de A a B. Entonces, este es el origen. Le vamos a poner este es el origen. Y este es el fin. Entonces, ahí es donde vamos a tomar menos 1 más menos 3. Y las ordenadas son 3, que es el origen, más menos 1, que es el fin, para el primer punto medio.
Y en el segundo me dice que de A a C. Entonces siempre seguimos con el punto A como origen y el punto C sería el fin. Y solo aplicamos lo que es la formulita para poder obtener nuestras respuestas. Preguntas, jóvenes. Dudas, inquietudes. ¿Se comprende todo? Creo que nada más con la ubicación de los números. ¿De cuáles números, Katia? En lo de las fórmulas. Acá en la fórmula. Sí, cuándo saber cómo ubicarlo. Vaya, no se confundan en esa parte. Eso está bien sencillo. Como estamos hablando de punto medio, en el punto medio vamos de origen a fin. Entonces, en este extremo, ese primer punto habla acerca de las X. Y ese otro punto después de la comita, de esa comita, habla acerca de las Y. Entonces, como sé que este es X, voy a agarrar las X de ambos puntos. ¿Cuáles puntos? El A y el B. En ese orden. Este -1 hace referencia a X1 y este -3 hace referencia a X2. Lo mismo para las Y. Este 3 hace referencia a la Y1 y esta hace referencia a la Y2. Si lo vemos acá en el plano cartesiano, este es X1, este es Y1. Esta es X2 y este es Y2. No sé si ahora sí lo visualiza mejor. Sí, ahora sí, gracias. Ok, ¿alguien más que tenga una consulta? La fórmula que usó es la de punto medio, perdón. Sí, es el punto medio. Aquí me lo está diciendo. Hallar los puntos medios. Entonces, el punto medio sabemos que representa por una M y es igual a lo que sería las abscisas, las ordenadas. Pero estas son las X de un punto y las Y de otro punto. Ajá. Sale hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Avanzamos? Ok, avanzamos entonces. Otro ejemplo más, jóvenes. Otro ejemplo más, y aquí me quedó algo montadito, pero ya lo vamos a arreglar. Dice, encontrar todos los puntos, dice, y me dice cuyas abscisas sean 2 y que la distancia al punto, aquí la distancia al punto va por acá, la vamos a poner -2, -1, sea de unidades 7, o sea, de 7 unidades. Ojo que el problema es un poquito, hay que ser un poquito más analítico. Encontrar todos los puntos cuyas abscisas sea 2, o sea, que X valga 2 y que la distancia al punto -2,1 sea de 7, o sea, la distancia sea igual a 7. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, siempre no nos puede faltar nuestro plano cartesiano, que es donde vamos a escribir y prácticamente el que nos va a ayudar a ubicar todo. Y vamos a ver lo que nos está pidiendo. Los puntos de abscisas 2, dice. ¿Cuáles son estos puntos de abscisa 2? Entonces, yo sé que en las abscisas, aquí usted pudo haber trazado una línea y usted sabe que esta es la abscisa
2, todos aquellos valores. Es como que yo le pusiera en notación de conjunto todas aquellas X que pertenecen a los reales, donde las X son mayores o iguales a 2. Ah, entonces usted viene, ¿cuáles son todos esos valores? Son todos esos que tenemos aquí. Esa es nuestra abscisa que pertenecen a 2, todos los que están en esta región de la línea moradita que acabamos de colocar. Luego dice, los cuales son de la forma 2, y. ¿Por qué 2, y? Porque tenemos esos valores, o sea, todos los que lleven 2 con una ordenada en Y, cualquiera que sea, esos van a formar parte de esa abscisa. El 2 es prácticamente nuestro punto de referencia sobre el eje de las X, pero en Y puede tomar cualquier valor que esté dentro de esta línea moradita que representa las abscisas en 2. Luego me dice, el punto menos 2,1. ¿Qué pasa con ese punto? Dice, y que la distancia al punto menos 2,1, me dice el problema, y aquí lo vamos a ubicar, dice el punto menos 2,1, ya lo tenemos ubicado, cual tendría una distancia de 7 unidades entre ellos. Entonces tenemos varias opciones, si usted se fija, de la abscisa 2 tenemos varias opciones y las voy a medio simular para que tal vez usted las mira con ese color. Tenemos este punto. Tenemos todas estas opciones. Del punto 2, menos 1, a las abscisas, al punto donde las abscisas valen 2, tenemos varias opciones. Pero me está diciendo que el que tenga la distancia de 7 unidades entre ellos, ese es el que yo tengo que buscar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí ya me va ubicando las líneas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo, buscar cuáles son las posibilidades que tenemos. Entonces tenemos un punto 2, abscisa 2 y una Y 1 o una ordenada 1 que no la conocemos porque no sabemos cuánto vale. Sucesivamente tenemos otro punto que es otra Y2 que tampoco la conocemos, no sabemos cuánto vale. Y tenemos que determinar cuál es esa coordenada exacta. Así como lo tenemos, solo voy a borrar para que ustedes me digan. Ok, así como lo tenemos ahorita, ¿qué figura se forma, jóvenes? Un triángulo. Ah, exacto, ¿verdad? Entonces eso es parte de la geometría analítica. Entonces usted ya cuando ha ubicado esos puntos, usted puede decir, híjole, aquí tengo un triángulo, pues probablemente rectángulo, que es parte del teorema de Pitágoras. También yo podría aplicar lo que es la fórmula de la distancia. También podría aplicar lo que es un punto medio. Pero lo que yo ando buscando es aquel punto donde ese extremo sea igual a 7. Entonces venimos y aplicamos nuestra fórmula de distancia. ¿Por qué? Porque ya me están dando unos puntos X y lo que necesito es simple y sencillo. Incluso ya me están dando la distancia que es igual a 7. Entonces yo lo que necesito es despejar esa fórmula. ¿Cómo la despejamos? Híjole, voy a borrar aquí que me cayó encima. ¿Cómo la vamos a despejar? Y aquí la tenemos a continuación. Ya me dan la distancia. Me dicen que es 7. Ya me dan las abscisas. Tenemos todas las abscisas. Tenemos un punto en la parte tenemos un punto claro y tenemos un punto que no está muy bien definido. Por ejemplo,
Se recordarán que la fórmula, y por aquí se la voy a proyectar, aquí la tenemos, esta fórmula es la fórmula de la distancia entre puntos. Y la fórmula de la distancia me dice que va a ser igual a la x2 menos la x1 al cuadrado más la y2 menos la y1, que son las abscisas y las ordenadas de cada uno de ellos. Y todo eso, ambos al cuadrado y posteriormente ambos a la raíz cuadrada para poder obtener lo que es la distancia. Pero en este caso ya me dan la distancia, entonces lo único que voy a hacer es ubicar aquellos valores que yo ya tengo para poder determinar los que no tengo. ¿Cuáles son los valores que yo ya tengo? Ya tengo las X, aquí tengo X, aquí tengo X, aquí tengo X, aquí tengo X. Entonces, ¿qué valores vamos a utilizar? Esto es un punto de origen. Menos 2. No sé si miran ese verde, si no me avisan. Sí, ingeniero, se nota. Ok, entonces ahí yo tengo un punto de origen. Ese punto de origen lo voy a aplicar ahorita y lo vamos a aplicar. Tenemos menos 2, menos otro 2. ¿Por qué otro 2? Porque me dice que sean todas las abscisas que están dentro de 2. Entonces no tengo más opciones que utilizar solo el número 2. Entonces ahí tenemos uno que ya me lo dan que es negativo y el otro que es positivo porque estoy utilizando todos los valores que están en la abscisa 2 por el lado positivo. Ese punto ya lo teníamos. Eso al cuadrado, solo estoy aplicando los valores que ya tenemos dentro de la fórmula. Y luego tenemos en el otro extremo, me dice la fórmula que es el Y2 menos el Y1. O sea, el punto 2 el primer punto 2 menos el punto de origen. Para eso es que nosotros ubicamos estos puntitos de acá. No fue por hacerlo solo porque se vea bonito ni nada, sino que por eso vamos paso a paso. Dice que las posibilidades que tenemos para poder obtener esta fórmula o esta opción son n posibilidades. Como yo tengo un punto de origen, este punto de origen me dice que es menos 1. Entonces yo lo voy a aplicar como mi Y2 ese punto, porque me está diciendo que es una distancia de menos 2,1. Es un valor que yo ya lo conozco. Aquí se lo voy a pasar porque me quedo ahí. Este es un valor que yo ya lo conozco. Entonces vamos a aplicar ese menos 1, pero tenemos una Y que todavía no la conocemos. No sabemos de dónde procede, no sabemos cuál es ese valor y es el que nosotros necesitamos encontrar. Entonces vamos a despejar la fórmula. Para despejar la fórmula, ya aplicando lo que tenemos versus lo que no tenemos, entonces sabemos que lo que tenemos que ir despejando es esa Y de acá. Para despejar esa Y, y ahí me van a ayudar, vamos a resolver paso a paso. Tenemos el 7 igual a la raíz. Esa raíz se mantiene. Menos 2, ¿cuánto me les da, jóvenes? 4. ¿Positivo o negativo? Permítame. Menos 4. Positivo. Ajá, vaya ahí. 4 positivo es. Acordémonos que esto es como que lo tengamos así, Oscar. Pongámoslo entre paréntesis en nuestra calculadora para que nos dé los datos exactos. ¿Sí? ¿Estamos con 4 positivo? Sí, ingeniero. Ok. Espérenme que aquí ya no puedo escribir. Quería hacérselos acá, pero no me deja escribir. Aquí va un más.
Luego, esto está al cuadrado. Luego aquí tenemos menos 1 menos y al cuadrado, pero ese y lo necesitamos despejar. Está dentro de una raíz. ¿Cómo lo puedo hacer? Si tengo una raíz, ¿puedo sacar esa y fuera de la raíz, jóvenes? Pregunto, ¿puedo sacar esa raíz de esa raíz? De esa y de esa raíz, perdón. No sé, Eli. ¿Por qué? ¿Sí lo puedo sacar? Sí lo puedo sacar. Por ejemplo, estamos despejando. Está restando. Lo voy a pasar al otro extremo. ¿A qué lo voy a pasar? Vamos a hacer un cambio de posiciones. Está restando. Lo voy a pasar. Me confundí, Eli. Pero tranquila, no hay Pasa a problema. sumar. Pasa a sumar, muy bien. Entonces, como lo pase a sumar, es como que yo lo borre y quizás voy a ver si me puedo traer una pizarrita que tengo acá. Aquí está, la vamos a hacer chiquitita para que se vea lo que tenemos ahí. Ahí está. Entonces tenemos aquí, esa es otra pizarra. Tenemos aquí 7 igual a la raíz de 4 al cuadrado. Pero dentro de este otro más, tenemos un menos 1 menos y al cuadrado. Este y no lo conocemos. Yo no sé cuánto vale este y. ¿Por qué? Porque es lo que prácticamente yo ando buscando. Entonces lo que hacemos es un cambio de variables o un cambio de posiciones de lo que son los términos. Si yo hago un cambio, puedo sacar esta y cambiarla con este número 7 que tenemos acá. Si hacemos este cambio, entonces me queda y va a ser igual a la raíz de 4 al cuadrado más, ¿cuánto me les da? Menos 1 y como ese estaba positivo, va a entrar negativo. ¿Cuánto me les da? Menos 1 menos 7. Menos 8. Menos 8, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos y va a ser igual. 4 al cuadrado es ¿cuánto? 16, ¿verdad? 16 más menos 8, no hombre, menos 1 multiplicado Uy, por menos 8. 7, eso me da 7. 7, Sí, da ajá. 7, ingeniera, perdón, yo lo puse así como en forma de suma, pero no, es 7. Lo siento. Ok, no hay problema. Y ese 7 al cuadrado, eso me le va a dar 49. Aquí lo vamos a poner 49. Ahora sí, vamos a ver algo. 49 más 16, ¿cuánto me les da? 65. Ok, muy bien. Aquí vamos a hacer algo. Lo vamos a poner, vamos a tener 2 respuestas y ya les voy a explicar por qué. Y la raíz cuadrada de 65, 8.06. Ok, muy bien, gracias. Eso va a ser igual a 8.06. Muy bien. Vale. Esta es una respuesta, una posible respuesta. Como hicimos un cambio, si se fijaron aquí, por eso empecé desde este inicio, pasamos este 7 a donde estaba la y la y la mandamos al otro extremo. Pero yo tengo que evaluar esta expresión tanto como negativa
como positiva para no afectar mi resultado, porque hice ese pequeño cambio. Esa Y no la puedo sacar así por así porque está dentro de un paréntesis elevado a una potencia y también esa potencia está elevada a una raíz. Puedo hacer ese cambio toda vez y cuando yo evalúe por los dos términos, es decir, evaluar Y igual más o menos la raíz de 16 más 49, ya resolviéndolo. O de la siguiente forma, raíz de 16 más 49 y la otra alternativa, 16 menos 49. Entonces, para ese ejercicio vamos a tener dos opciones. ¿Cuánto me les da cuando eso es negativo? Ujú. ¿Qué pasó? ¿Cuánto me les da? 33. Ah, ok, el 33, pero el 33 lo puedo evaluar positivo o negativo, es lo que tenemos aquí. Si se fijan ya en ese ejercicio, ya lo tenemos positivo o negativo. ¿Por qué? Por este cambio que hicimos de esta Y hacia el otro extremo. Entonces ya lo tenemos positivo o negativo. Tenemos dos alternativas. Al evaluar cualquiera de esas dos alternativas, me va a dar como resultado, aquí me tiene que dar, como resultado, el mismo. ¿Dónde está el lápiz? Aquí está. Me tiene que dar como resultado este 7 que tenemos aquí. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Yo sé que hay una duda por ahí. A mí no me quedó muy claro el ejercicio, Liz. Ok. Voy a regresar aquí a la otra pantalla. Yo creo que necesitamos refuerzo para la próxima clase sobre eso. Sí, este es un ejercicio, si se fijan, lleva dos restricciones, entonces ahí es donde lo hace un poquito más complejo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, acuérdense que el punto 2 ya lo teníamos, solo andamos buscando el otro punto. Entonces, este otro punto puede ser o 8.6 o podría ser el resultado de la otra expresión con el símbolo positivo. Aquí tenemos una incógnita todavía que podría ser cualquiera de los dos que se acerque al evaluarlo, que se acerque a mi distancia que es igual a 7, ese va a ser el punto que nosotros andamos buscando en Y. No se preocupen que yo sé que los ejercicios van creciendo en dificultad, pero ese es el primer ejercicio de esta naturaleza. Más adelante vamos a ver un poquito más de esos ejercicios para que usted termine de comprenderlos y podamos ir aplicándolos. Yo sé que ya nos pasamos un poquito del tiempo y hay varios que tienen otras clases. Si hay dudas, si hay consultas, escríbanme, no hay ningún problema. Lo que sí les quiero mencionar es que si ya se fijaron en las temáticas de los periodos anteriores, nos quedaba chancecito para poder hacer los ejercicios dentro de la clase, poder ponerle los ejercicios, que ustedes los revisaran, si habían dudas de los ejercicios los consultábamos. Pero ahorita como ya vamos creciendo en dificultad, ya el espacio se nos va acortando. Entonces, para este periodo sí les voy a dejar ejercicios de trabajo, pero vamos a trabajar de la siguiente forma. Les voy a dejar 6 ejercicios cada semana, de aquí hasta que lleguemos a la semana de parciales, les voy a estar dejando 6 ejercicios que van a ser parte de la guía de trabajo, no laboratorio, es la guía de trabajo. Se los voy a colocar entre ahora y mañana, se les van a activar y van a estar activos hasta la próxima semana. Es decir, el otro jueves yo lo voy a cerrar
Tiene de aquí hasta el otro jueves para poderlos realizar, para poder consultar, para poderlos subir, porque ya el otro jueves le estaría cargando, por decirlo, la parte 2 de la guía. Entonces, hoy sí los vamos a trabajar con guía dentro de lo que es el aula virtual, porque por la complejidad de ellos ya lleva un poquito más de tiempo de desarrollarlos. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. El diferido, sí, yo sé que tengo varios de este grupo que el diferido es hoy. Ahorita se los voy a activar. Elsie, dígame. O sea, Lid, que no van a haber laboratorio. ¿Cómo no? Los Sí va a días haber laboratorio. No va a haber laboratorio día jueves. Los laboratorios los he programado para una semana antes del parcial. Ustedes van a tener laboratorio martes y jueves. Ok, licenciada, muchas gracias. Ok. Los que van a ser diferido, ahorita se los voy a activar para que lo puedan hacer. Y igual, acuérdense por favor de mandar el desarrollo. Varios no me mandaron lo que son los ejercicios desarrollados y eso se ve reflejado en lo que son las notas. Yo ahorita les abro el espacio a los de diferido. Y algo bien importante es que si usted hizo su examen normal, no presentó prórroga y no solicitó diferido, esa nota no cuenta, solo cuenta la nota de actividades para que lo tenga ahí, que sí hizo el examen, pero no se le procesó precisamente porque no solicitó el trámite a tiempo. Si no hay dudas, si no hay consultas, los veo la próxima clase. Les contesto a los que me han escrito ahí por Teams y en la noche estaría subiendo las notas si no hay más cambios. Solo en la otra clase reforzar este tema, licenciada. Sí, sí, tiene continuidad. En la próxima clase vamos con el ejemplo 11 sería, que ya es un poquito igual a este, pero lo vamos a ir reforzando, no se preocupe. Bueno, licenciada, muchas Sí, gracias. ingeniera, necesitamos más. No, no hay problema. Ya van a ver que ya se van a volver Preocupa fáciles. salir mal. No, tranquilo, nadie va a salir mal. Feliz día, ingeniera. Cuídense, bendiciones. Gracias, ingeniera. Bueno, Ya. bendiciones, cuídense. Mira. Feliz día, ingeniero. Gracias, igual. Feliz día, ingeniera. Gracias, igual. Bendiciones. Amén, apareció Flor. Sí, es que me estaba fallando el internet en toda la clase, entonces mejor no, casi no participé porque no hace que me quedara a medias con la pregunta. Ok, no hay problema.